Esta es la sexta entrega de los videos de econometría. A raíz de varios correos electrónicos y llamadas telefónicas que hemos recibido, procederemos a hacer un repaso de los conceptos que hemos visto en los videos anteriores, sobre todo lo que tiene que ver con el coeficiente de determinación y la relevancia de la regresión como una herramienta para explicar los datos. Y vamos a empezar con un concepto de índole puramente teórico, la relación entre cantidad de trabajadores y producción. Aquí, el concepto teórico sería la función de producción. Por supuesto, cualquiera de ustedes que ha tomado un curso de microeconomía pudiera decir con toda razón de que la función de producción no es una línea recta. Con toda razón, alguien pudiera decir, mire, ¿por qué no dibuja la típica forma de S de la función de producción? Concedido, eso se puede hacer. Lo que sucede es que como una primera aproximación, con mínimos cuadrados ordinarios y con un modelo lineal, hemos decidido aproximar funciones más ricas, funciones más complejas, con una simple línea recta. Es decir, lo que nos interesa es la primera derivada de este proceso que acabo de dibujar en la pizarra. Y la primera derivada de esto es positiva, condición que cumple una línea recta. Tenemos entonces aquí una relación teórica. Ese es el primer elemento para poder hacer econometría. Necesitamos una pregunta, como dijimos al principio, necesitamos un marco teórico, la función de producción, y ahora necesitamos los datos. ¿Qué nos dice los mínimos cuadrados respecto a los datos? Repasando lo que ya habíamos dicho, lo que hace mínimos cuadrados es que trata de aproximar, trata de calcular, de estimar la mejor línea recta para el conjunto de puntos que tenemos acá. Podemos ver entonces que la línea recta pasa por la mayoría de puntos, pero no pasa por todos. Queda muy lejano de algunos y queda muy cercano a otros. Pueden ustedes comparar la línea recta contra la curva en forma de S que recientemente había dibujado. Se darán cuenta que la curva en forma de S al principio se acerca más a los datos y al final también está más cerca de algunos datos que la línea recta no logra aproximar también. Por supuesto, aquí pudiesen haber muchos tipos de comportamiento. La pregunta es, ¿cuál es el mejor de todos? Y ya hemos dicho en los videos anteriores, y por eso es que se recibieron los correos electrónicos que han motivado este video, es ¿qué significa mejor? Mejor puede significar bondad de ajuste, grado de ajuste, cantidad explicada o significancia, qué tan fuerte es la relación entre dos variables. Veamos entonces el R cuadrado. ¿Cuál de las dos opciones que les voy a poner acá tiene un mejor R cuadrado? ¿La línea roja o la curva en forma de S? Recuérdense que el R cuadrado es la proporción explicada por nuestra regresión versus la variación total. Pues aquí uno lo que debiera ver es cuál de las dos líneas está más cerca de los datos. A simple vista, uno pudiera decir aquí que la línea roja explica más que la curva en forma de S. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener estos datos, ahora yo tengo estos datos? Teniendo esos datos, ¿cuál de las dos opciones explica mejor los datos? Pudiera ser entonces, si uno utilizara el método visual, que probablemente la curva en forma de S al principio explica mejor y en medio explica mejor que la línea roja. Y diríamos que la curva de S tiene un mejor grado de explicación que la línea roja. Pero permítanme que borre la línea negra y hagamos una simple comparación. ¿Cuál de las dos explica más? ¿Esta que tenemos ahorita o la que teníamos antes? O dicho de otra manera, ¿cuál R cuadrado es más alto? Y esta fue la pregunta que un estimado estudiante llamado David nos hizo por correo electrónico. Y ustedes pueden ver aquí cómo uno, al hacer esto, pudiera decir que el R cuadrado de esta gráfica que tenemos es mucho más alta, porque la línea roja está mucho más cerca de los datos que en el segundo caso. Entonces, importantísimo entender el concepto de R cuadrado como la parte explicada por la regresión. Y esa parte explicada tiene que ver con la naturaleza de los datos y qué tanto nuestras líneas rectas, nuestros modelos lineales, logran aproximarse a esos datos. Tenemos entonces nosotros aquí un ejemplo
volvemos a nuestro mismo ejemplo, de una nube de puntos. ¿Cómo es que nosotros calculamos el R cuadrado? Lo primero que tenemos nosotros que interpretar es qué significa el promedio de la Y. Entonces, primer paso, ¿cuál es la producción promedio? Y barra. Entonces diríamos, hay una serie de fábricas con diferentes cantidades de trabajadores, pero al final de cuentas, en promedio, cada fábrica tiene o cada fábrica produce 7,000 metros cuadrados de tela por mes. O sea, independientemente del tamaño de la fábrica, en términos de cantidad de trabajadores, el promedio es 7,000 metros de tela por mes. Ese es el primer componente para pensar el R cuadrado. El segundo componente es la línea de regresión, porque nosotros estaremos tratando de estimar cada uno de estos puntos a través de nuestro modelo lineal. Pueden ustedes comparar aquí nuestro modelo lineal en rojo contra el promedio. ¿Cuál de los dos es mejor? Ambos son una aproximación a los datos. La diferencia entre la línea negra y la línea roja es que la línea negra es constante, no varía en función a las X. Y la línea roja sí varía y por eso minimiza mejor el error cuadrático que la línea negra. El tercer elemento es lo que se conoce como la parte explicada, que ya lo habíamos dicho en una clase anterior. La parte explicada es la diferencia entre Y barra menos Y calculado. Recuérdense que esta parte es lo calculado y esta parte es Y barra. Entonces tenemos aquí el primer concepto, la parte explicada de la regresión. Es decir, respecto del promedio, ¿qué tanto mi regresión logró predecir el promedio? Luego tenemos nosotros la parte no explicada, que quiere decir, respecto de un dato particular, Y, el verdadero dato, ¿qué tanto nuestra regresión logró explicar el fenómeno? Entonces tenemos aquí otra parte que es nuestro cálculo menos el valor observado. ¿Sí? Si se dan cuenta, estos mismos términos salieron en uno de los videos anteriores. La parte no explicada, que es la parte que nuestra regresión no logró predecir, el dato particular, y la parte explicada respecto del promedio, que fue lo que nuestra regresión sí logró predecir. Y faltaría un tercer elemento, que es la variación total. Es decir, la variación total, como se dijo antes, y en cualquier fenómeno, en cualquier análisis de varianza, así sucede, la variación total es la diferencia entre cada dato y su promedio. Hay que recordar que estamos hablando de la variable dependiente, estamos hablando de la Y, del fenómeno que queremos explicar. Entonces, la variación total es la diferencia entre cada dato y su promedio, estábamos diciendo. Tenemos también la variación explicada. La variación explicada es la diferencia entre el promedio y nuestro valor pronosticado. Recordemos que en econometría el gorro o el acento circunflejo representa pronóstico o representa cálculo. La parte explicada es qué tanto del promedio logró ser estimado con nuestro modelo. Recordando que nuestro modelo es un modelo que está compuesto por coeficientes relacionados a través de una recta. ¿Sí? Entonces, lo que logramos explicar es uno de los componentes de la variación total y el otro componente es lo no explicado o el error, es decir, la parte de Y de cada dato que nuestro modelo no logró pronosticar. Ustedes aquí en una operación algebraica sencilla podrán darse cuenta cómo esta Y gorro se cancela con esta Y gorro y cómo Y menos Y barra es igual al elemento que tenemos del lado derecho. Entonces, básicamente lo que estamos tratando de decir nosotros es ¿qué tanto nuestra regresión logró explicar respecto del promedio? ¿Y qué tanto nuestra regresión no logró explicar respecto del valor observado? Y entonces tenemos aquí cómo la variación total se divide en dos partes, lo explicado y lo no explicado. Si ustedes suman esas dos partes, tienen entonces el resultado final, que es lo que estamos tratando nosotros de explicar.
¿Cuál es la pregunta entonces que responde el coeficiente de determinación? La pregunta es una pregunta muy concisa y muy directa. ¿Qué porcentaje de la variación total, y menos y barra, de la variable independiente se debe a la variación de la variable dependiente? Tenemos aquí lo que explicábamos en el slide anterior. Tenemos la suma de los cuadrados de la variación total y la suma de los cuadrados de la variación explicada. Y lo que queremos ver es qué tanto esto se acerca a esto. Si lográramos explicar el fenómeno de manera perfecta, tendríamos que esto sería exactamente igual a esto. Y si tuviéramos un modelo tan malo que no explicáramos nada, esto sería cero. Y todo lo que tendríamos sería una parte no explicada y por lo tanto el R cuadrado sería cero. De esa cuenta, algo que vimos en el video anterior y por eso estamos haciendo el repaso, el R cuadrada es la proporción de la variación total, que es explicado por nuestro modelo, y por supuesto el R cuadrado está definido entre 1 y 0. No puede ser mayor que 1 porque lo más que puede explicar nuestro modelo es el 100% de la variación y lo menos que puede explicar nuestro modelo es 0% de la variación. Y un punto último que ya se ha mencionado antes pero que vale la pena insistir porque es lo que nos tocará ver en los próximos videos es cómo determinar si existe una relación entre Y y X. Ya dijimos una palabra de precaución en el video anterior y es que el R cuadrado no debe ser la variable o el resultado que nos guíe para tomar una decisión. Lo que nosotros realmente tenemos que averiguar es qué tan fuerte, qué tan sólida es la relación entre X e Y. Y para eso lo que necesitamos nosotros es poder conocer dentro de nuestro modelo, y escribo el modelo para que lo tengamos claro, qué tan diferente de cero, en términos estadísticos o hablando en términos estadísticos, es B0 y B1. Recordemos que B0 y B1 son estimaciones de los verdaderos parámetros, beta 0 y beta 1, que son los valores poblacionales. Es decir, hablando muy libremente, B0 y B1 son como los promedios de los valores poblacionales. Entonces la pregunta es, ¿cómo se distribuye B1 y qué tipo de prueba de hipótesis puedo hacer yo para poder saber qué tan cierto es el supuesto que hicimos de que en promedio nuestros estimadores muestrales son iguales a los estimadores poblacionales? Entonces, podremos nosotros comprobar si nuestros datos muestrales se comportan conforme a la explicación teórica que nosotros tenemos. Y para eso, o hacemos una prueba de hipótesis o hacemos un intervalo de confianza, que son temas de todos conocidos por las clases de estadística. Y finalmente, recordar que el objetivo es buscar la mejor especificación econométrica. Eso implica tener una explicación teórica bien definida y sólida, y luego tomar en cuenta de que estamos trabajando con datos sujetos a un error muestral y que eso implica que podemos utilizar las herramientas estadísticas que todos ustedes seguramente han aprendido en sus cursos introductorios a la economía. Después de haber hecho este repaso, en los siguientes videos empezaremos a ver entonces lo que es prueba de hipótesis y los demás temas relacionados con los distintos supuestos que subyacen detrás del modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Recuérdense que siempre ustedes deben consultar y repasar estos videos junto con un libro de econometría y con sus notas de clase e incluso asistir a las tutorías para que todos estos temas queden claros. Este ha sido el 6º video de la serie Videos de Econometría.